Buenos días, profesor. En esta ocasión voy a presentar la T2, que es la caja de Luria, respecto del curso de neuropsicología, y vamos a iniciar revisando algunos contenidos. Vamos a conversar sobre Luria, las características del test, las funciones que tiene el test, las versiones del test que se han desarrollado, y vamos a dar el ejemplo de dos funciones seleccionadas dentro del proceso. Empecemos con Luria. Luria se le conoce como el padre de la psicología moderna. Él nació el 16 de julio de 1902 en Kazán, Rusia. Fue hijo de la dentista Eugene Viktorap Haskin y del médico Roman Albertovich Luria. Creció en una familia acomodada de origen judío, tuvo una educación privilegiada en la Universidad Estatal de Kazán, donde estudió psicología ante la oposición de su padre, que quería que fuera médico. En 1922 contribuyó a crear la Sociedad Psicoanalítica de Kazán, realizando sus primeras obras respecto de identificar las diferencias en la indumentaria según el sexo de la persona. También manifestó interés en la evaluación de los problemas mentales y los efectos de la fatiga. Luria conoció y se convirtió en el seguidor de Wygotsky en 1924 en el Congreso de Psiconeurología que se celebró en Leningrado, empezando a surgir el interés en las áreas cerebrales y la localización de las diferentes funciones, proponiendo la idea de sistemas funcionales complejos, ya no independientes, sino más bien de carácter sistémico. Con la Segunda Guerra Mundial empezó a profundizar su interés en la neurología, con un especial interés en el área del lenguaje, especialmente en el campo de las afasias y su relación con el pensamiento. Ya con el trabajo que realizó en la ciudad de Kisegach, en Rusia, llegó a estudiar los efectos de los tumores y lesiones cerebrales entre los heridos de la Segunda Guerra Mundial, e ideó una serie de procedimientos simples para calibrar las deficiencias en las capacidades psicológicas superiores. Tales trabajos tendrían continuidad en el Instituto de Neuropsicología de Moscú. En este tiempo se dieron las bases de la neuropsicología al vincular las lesiones con los problemas cognitivos y de lenguaje. Tras la Segunda Guerra Mundial, los trabajos de Luria se centrarían en el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Especialmente, él hizo mucho énfasis en niños con discapacidad intelectual. Luria falleció en Moscú el 14 de agosto de 1977 a la edad de 75 años de un ataque al corazón. En relación a Luria, vemos un personaje muy especial que es Anne-Lise Christensen. Ella vivió de 1927 a 2018. Fue una psicóloga danesa que en 1985 crea el Centro de Lesiones Cerebrales de la Universidad de Copenhague. Vamos a ver más adelante que su principal colaboración fue sistematizar aquel trabajo que había hecho Luria y no se le reconoce tanto en la literatura su participación, pero es una de las principales en crear la primera versión de la caja de Luria. Pasemos a las características. La perspectiva neurológica de Luria se basa en el análisis sindrómico con un enfoque eminentemente clínico. ¿Qué queremos decir a través de esto? El análisis sindrómico implica que hay acordémonos de la diferencia entre síntoma y síndrome. El síntoma es lo que evidencia el paciente. Aquí el análisis es más sobre aquellos efectos clínicos. Esa es la preeminencia del trabajo de Luria. Las características del examen neuropsicológico de Luria podrían resumirse en 4, características principales, ¿no? El primero, la orientación al proceso cognitivo subyacente a la tarea. Es decir, no nos interesa la tarea por sí misma, lo que nos interesa es el proceso mental que se desarrolla para realizar esa tarea. La aproximación cualitativa al caso, es decir, ya no vemos un sistema con preguntas, respuestas de carácter objetivo, sino ya vemos un poco más cómo se siente la persona, cómo se expresa al momento de realizar la tarea indicada, se adapta la tarea al sujeto.
Hay una administración centrada en el paciente y la comprobación de hipótesis neuropsicológicas que se van desarrollando en función al paciente. Ya no es que se adapta el paciente al psicólogo o al profesional que le va a atender, es el profesional que se adapta al paciente. Así es que este examen neuropsicológico se concibe como un estudio adaptado al paciente, no necesariamente estandarizado, de modo que no es tan importante la prueba específica por sí misma, sino el modo de administrarla para descubrir cuáles son aquellos procesos cognitivos que son afectados. Entonces ahí vemos que hay un cambio significativo en el tema de cómo estructurar y preparar esta caja para evidenciar qué problemas son los que tiene la persona. Son básicamente 5 funciones que se ven a través de la caja de Luria. Funciones motoras, de lenguaje receptivo, de lenguaje expresivo, funciones visuales superiores y destreza aritmética. Vamos a ir viendo cada una de las funciones. Las funciones motoras están relacionadas al córtex motor 4, 6 y 8. Tengamos en cuenta que el sistema motor es la parte del sistema nervioso central que se encarga del movimiento. Gran parte del cerebro y el sistema nervioso se dedican al procesamiento de la información sensorial a través de la visión, el oído, el tacto y los otros sentidos. Percibimos el mundo y nos relacionamos con él. Sin embargo, todo este procesamiento tendría muy poco valor si no tuviéramos una forma efectiva de actuar sobre él. Construir representaciones detalladas del entorno externo, la conducta motora constituye una de las vías de expresión más importantes de las personas. Todo el comportamiento que realizamos, sea consciente o inconsciente, se basa en un conjunto de contracciones musculares orquestadas en nuestro encéfalo y en nuestra médula espinal. Esta función motora, que estamos viendo como una de las primeras funciones que se evalúan a través de la caja de Luria, tiene su topografía, según Brodmann, en el área 4, 6, en el área motora suplementaria. En el área 4 se refiere porque se controlan todos los movimientos voluntarios colaterales del cuerpo. Eso es un poco la dominancia de si somos diestros o tenemos una dominancia por el lado izquierdo, ¿no? El área 6 de Brodmann es una región del cerebro que genera un impulso para que desempeñemos un movimiento voluntario, es decir, no produce movimientos involuntarios, pero sí nos incita a movernos ante determinados estímulos visuales o auditivos. Y cuando hacemos referencia al área motora suplementaria, estamos involucrados en programar secuencias complejas de movimientos, de coordinar movimientos bilaterales, mientras la corteza premotora está involucrada en seleccionar los programas motores basados en estímulos visuales o en asociaciones abstractas. El área motora suplementaria está asociada con seleccionar los movimientos basados en secuencias de movimientos recordados. Esta misma función, según Luria, está ubicada en la tercera unidad funcional, la más compleja de todos y de central interés para efectos de esta aplicación, de esta prueba. Se encarga de programar, ejecutar y verificar la actividad mental y comportamental consciente del individuo. La zona primaria del córtex motor proyectivo es el canal de salida para los impulsos motores, movimientos intencionados necesarios. La zona secundaria del córtex motor, el área premotora, que prepara los programas motores y los transmite a las células piramidales gigantes. La zona terciaria del córtex motor, que son las divisiones prefrontales del cerebro, ejerce un papel decisivo en la formación de intenciones y programas, en la regulación y verificación de la conducta. La segunda función que se evalúa es el lenguaje receptivo, lo que vendría a ser el área de Wernicke. El lenguaje receptivo es la capacidad que vamos a tener para comprender lo que se dice. Mide la capacidad de analizar desde fonemas simples hasta estructuras lógico-gramaticales complejas. En el desarrollo de la infancia, la comprensión suele suceder antes del lenguaje expresivo.
Las personas con trastorno del lenguaje receptivo tienen dificultades para entender lo que otras personas están diciendo. El lenguaje receptivo se trata del grado en que los niños entienden el lenguaje. Durante el primer año de vida, los niños escuchan los sonidos a su alrededor. Estos sonidos y patrones del habla son las primeras herramientas para construir el vocabulario y entender lo que se comunica. Ahora, según Brodmann, el lenguaje receptivo se encuentra ubicado en el área de Wernicke, como habíamos dicho, en el área 22, y se localiza en la sección posterior del giro temporal superior, normalmente en el hemisferio izquierdo, que es dominante en 97% de personas. Algunas neuronas se extienden hasta la sección posterior del surco lateral en el lóbulo parietal. Considerando su posición, el área de Wernicke está localizada relativamente entre la corteza auditiva y la corteza visual. La corteza auditiva se encuentra en el giro temporal transversal en las áreas de Brodmann 41 y 42, mientras que la corteza visual se encuentra en la sección posterior del lóbulo occipital en las áreas de Brodmann 17, 18 y 19. Mientras que el hemisferio dominante se encarga principalmente de la comprensión del lenguaje, estudios recientes han demostrado que el área homóloga del hemisferio dominante también participa en la comprensión, aunque se concentra más en palabras que tengan un significado ambiguo. Ahí vemos la complementariedad de los hemisferios. Y de acuerdo a Luria, esta área del lenguaje receptivo se encuentra en el segundo bloque funcional o bloque del input. Está al servicio de la recepción, elaboración y almacenamiento de la información. Ocupa las regiones posteriores de la corteza cerebral, concretamente los lóbulos parietal, temporal, occipital, en los que respectivamente se hallan las zonas táctil, sinestésica, auditiva y visual. La tercera función es el lenguaje expresivo, que es el área de Broca. El lenguaje expresivo es un proceso neurológico que nos va a permitir la comunicación, la adquisición de aprendizajes, la organización del pensamiento y la regulación del comportamiento, entre otros. De acuerdo a la topografía, según Brodmann, vamos a encontrar aquí involucradas varias áreas, el área 39, 44, 45, 22, 29, 40. Respecto de la 39, encontramos el giro angular implicado en la comprensión del lenguaje, tanto verbal como escrito, y también relacionado al cálculo. El área 44 junto con la 45 forman el área de Broca, permitiendo la producción del lenguaje a nivel hablado. El área 22, cuando pensamos en el área de Wernicke en sí, estamos pensando mayoritariamente en esta área. Se vincula pues a la comprensión del lenguaje, ayudando a transformar y vincular la información auditiva con su significado. El área 29, que se ubica en la parte retroesplenial del cíngulo, también se vincula a la memoria, siendo ejemplo de ello la evocación de las vivencias. El área 40, en esta ocasión encontramos el giro supramarginal como una de las estructuras más relevantes. Permite al giro angular la capacidad de vincular grafemas y fonemas, con lo que resulta imprescindible para la lectoescritura. También se vincula el aprendizaje y reconocimiento táctil y motor. Según Luria, este vendría a ser el tercer bloque, llamado bloque de programación y control de actividad, y abarca los sectores corticales situados por delante de la cisura de Rolando o central. La cuarta función son las funciones visuales superiores. Las funciones visuales son necesarias para procesar la retroalimentación propioceptiva y sinestésica, así como para coordinar los movimientos durante las actividades físicas. Por tanto, los niños con déficit en el procesamiento visual son susceptibles de tener problemas como aislamiento social y retraimiento, con las consiguientes dificultades conductuales y emocionales. Finalmente, esto está relacionado con la topografía cerebral, que según Brodmann lo relaciona con el área 17, que es el área visual primaria. Se trata de la primera área de la corteza que empieza a procesar la información visual del núcleo genículo lateral y obtiene también las primeras impresiones de color, orientación y movimiento.
También el área 18 y 19 están involucradas. La 18, que es una de las cortezas extraestriadas que forman parte de la corteza visual secundaria y permite la visión en 3 dimensiones y la detención de la intensidad lumínica. El área 19 es una de las cortezas extraestriadas o visuales secundarias y en este caso permite también el reconocimiento visual de los estímulos al vincularse con la memoria. Esta parte topográfica, según Luria, de las funciones visuales superiores, se encuentra en el segundo bloque funcional o bloque del input, que está al servicio de la recepción, elaboración y almacenamiento de la información y ocupa, como ya sabemos, las partes posteriores de la corteza cerebral, concretamente los lóbulos parietal, temporal, occipital, en los que se halla la zona táctil, sinestésica, auditiva y visual. La quinta y última área evaluada es la destreza aritmética. La destreza aritmética está relacionada a resolver operaciones aritméticas justamente y utilizando 2 estrategias: la recuperación directa del resultado en la memoria o el uso de procedimientos. La selección de la estrategia está relacionada con la magnitud de los operandos, sean pequeños o grandes, y el nivel de habilidad aritmética. Si son pequeños, nuestras respuestas van a ser más rápidas. Si son grandes, nuestras respuestas van a ser un poco más lentas. De allí su relación con la habilidad de carácter aritmética. La parte topográfica, según Brodmann, abarca el área 22, 39 y 40. Cuando hablamos del área 22, estamos pensando en el área de Wernicke. Estamos pensando mayoritariamente en esa área, que se vincula pues a la capacidad de comprensión del lenguaje, ayudando a transformar y vincular la información auditiva con su significado. El giro temporal se encarga de aspectos relacionados con la producción del lenguaje, con las habilidades del cálculo y las matemáticas, con la capacidad visoespacial y con algunos aspectos cognitivos. El área 39, en esta área de Brodmann, encontramos el giro angular implicado en la comprensión del lenguaje, tanto verbal como escrito, o en el cálculo. El giro angular interviene en la capacidad de la persona para realizar las operaciones matemáticas necesarias para obtener un resultado, un valor o para resolver cualquier tipo de problema matemático. El área 40, que la encontramos en el giro supramarginal como una de las estructuras más relevantes, permite junto al giro angular la capacidad de vincular no solamente los grafemas y fonemas, sino también todo lo relacionado a el poder leer los números, la parte de lectura, escritura, pero de la parte numérica. Y según Luria, se ubica en el sector 2 del bloque funcional, que es la unidad que va a recibir, analizar y almacenar la información. Está constituida por las estructuras corticales en el lóbulo occipital, parietal y temporal de los hemisferios cerebrales y nos va a permitir la organización jerárquica de las estructuras, la especificidad modal de las neuronas que la componen y la lateralización progresiva de las funciones a las que se encuentra vinculada. Ahora, luego de esas 5 áreas que hemos visto, que son las que se evalúan a través de la caja de Luria, vamos a ver diversas versiones. Aquí en la foto vemos a Anne-Lise Christensen, que fue la persona que le ayudó a Luria a compilar y sistematizar toda la batería. Ella es una psicóloga danesa y fundó, como había mencionado, el Centro de Lesiones Cerebrales en Copenhague. Ese fue el primer centro europeo monográfico de rehabilitación neuropsicológica posaguda para pacientes con traumatismo cráneoencefálico. El centro tuvo que demostrar a la sociedad danesa y al mundo, se los aseguro, y a muchos profesionales escépticos, que las personas con lesiones cerebrales adquiridas pueden mejorar su potencial personal y profesional a través de una rehabilitación intensiva e interdisciplinaria. De allí la importancia de sus aportes
para la recuperación de las personas que tienen lesiones de carácter cerebral. Otra versión surge en 1979, es la versión de Golden, Purish y Hammett. Ellos llaman la batería neuropsicológica de Luria, Nebraska. Fue traducida y adaptada para España y América Latina, con 269 ítems distribuidos en 11 escalas y tiene una duración de 2 a 3 horas. Estaba diseñado para personas a partir de los 15 años. No se ha adaptado muy bien por su énfasis en la cantidad de pruebas realizadas y no al correcto análisis de errores. Otras pruebas que cabe destacar que están basadas en el método de Luria son Luria Diagnóstico Psicológico de Adultos, que es Luria DNA. Podemos ver la referencia en Manga y Ramos en el año 2000. Kaplan Bikres Neurogene Assessment, conocida como KBNA. Podemos ver la referencia de Lesch en el 2000. Y Kaufman Short Neurology Assessment Producer, que es conocido como K-SNA de Kaufman en 1994. La caja de Luria DNA es la única batería aplicada para adultos de habla hispana con validación en castellano, ya que las baterías de diagnóstico de Luria infantil y Luria inicial están enfocadas a la parte infantil. Entonces tenemos la opción para adultos, que es Luria DNA, que son las variaciones que se están aplicando actualmente, y las dos baterías para infantes, que es Luria DNI y Luria inicial. Ahora vamos a pasar a la parte de los ejemplos que nos va a permitir explicar cómo se está aplicando esta batería de acuerdo, está acá enfocado para niños, así que vamos a ver algunos temas al respecto. Vamos a tomar de premisa y de fondo, digamos, motivador para los niños, la película WALL-E. Entonces, se aplica el primer ejercicio, que es juguemos a escuchar, y los materiales que se van a usar es la grabación de un sonido, pueden ser sonidos relacionados a la película o otros sonidos, tarjetas con dibujos de objetos, animales y profesiones, tarjetas con imágenes diversas. Ahí vamos a poder aplicar estos materiales para todas las áreas que vamos a ir evaluando, ¿no? Juguemos a escuchar. El evaluador saca un grabador de audio donde el evaluado escuchará distintos sonidos y el paciente dirá de dónde o de qué se trata cada sonido colocándolos en un listado. De ahí la importancia del sonido que está realizado, por ejemplo, en la imagen, el robot, que es un sonido muy peculiar, o su mascota, que hace también un sonido muy peculiar, o el sonido que nosotros involucremos y se le da un papel con lápiz para que pueda ir anotando. Si son niños un poco menores, se les tiene que apoyar con la parte del registro, ¿no? El segundo ejercicio para esta área es el asociemos. El evaluador presentará los objetos que WALL-E encontró y preguntará qué es y para qué sirve. Aquí vamos a ver un poco la parte que está ligada a la expresión verbal del niño, porque él va a decir las luces, para qué las usó, para iluminar su casa y luego para hacer la cena que tuvo con la robot. El zapato lo encontró y ahí que creció la planta. Entonces va a ir asociando. El juego lo resolvía rápido o lento. La caja de herramientas donde recolectaba los productos que eran importantes para él. Entonces todo eso él va asociando. Que encontró, hay que hacer preguntas que vayan abarcando para ver su habilidad de respuesta, ¿no? El siguiente ejercicio es mire y recrea. El evaluador saca diferentes imágenes y las ordenará de acuerdo a su criterio. Por ejemplo, aquí ponemos estas 4 imágenes y son 4 figuras y nosotros las ordenamos de tal manera. El zapato, un robot,
Eva, Eva y la planta, ¿no? La señal de planta, que era la señal para volver a la Tierra. Y nosotros pedimos que ellos nos cuenten la historia en base a este orden. Entonces, ahí vamos a ver también la parte de construcción de la parte del lenguaje, ¿no? Que es justamente ver la parte de Wernicke, que sí vemos un poquito lo que hemos estado revisando. Estos 3 ejercicios que hemos revisado ahora, estamos validando el desarrollo del área de Wernicke. Eso es la parte que nos da este primer ejemplo. El segundo ejemplo que vamos a tomar en cuenta es el de destreza aritmética, que es la quinta área. A través de la destreza aritmética, nosotros vamos a poder validar a través de una serie de ejercicios. Aquí vamos a usar, por ejemplo, materiales, imágenes de figuras, números, papel y lápiz. En el primer ejercicio, ¿cuál no corresponde? El evaluador mostrará una serie de imágenes referidas a un tema específico y se le solicitará, en este caso al niño, que indique cuál es la imagen que no tiene relación con las demás. Entonces vemos todas las imágenes que están acá y el niño va a identificar. Lo normal sería que, lo adecuado sería que identifique que el cerebro no corresponde a los personajes de la película. El segundo ejercicio es encuentra la figura. En una hoja se dibujarán los puntos no alineados con letras encima de ellos para que el paciente pueda seguir la secuencia dictada por el evaluador y unir los puntos formando una pregunta. Nosotros podemos decir W, va a marcar W. De ahí te vas a la A, de ahí te vas a la L, otra vez a otra L y va formando una figura, ¿no? Ese es un poco el segundo ejercicio para medir esta parte de destreza aritmética, que no solamente es matemática, sino también la parte de lógica y de ubicación. En el tercer ejercicio, ¿cuál número sigue? El evaluador mostrará una secuencia de números en donde le indicará al paciente que muestre cuál es el número siguiente. Entonces pueden usar como fichas o de manera escrita, de tal manera que va a seguir la secuencia matemática que corresponde a esta área que está ligada a la última función que estamos viendo de destreza aritmética. Va a poder recuperar los resultados de acuerdo a su memoria o también va a hacer procedimientos. Aquí vemos, por ejemplo, en el primero es un poco la memoria de qué personajes estaban vinculados y luego ya tiene que ver con hacer operaciones. En este caso son operaciones muy pequeñas porque son de niños. Entonces, aquí ya hemos puesto los ejemplos que corresponden a esta presentación. Los 2 ejemplos, dejamos la bibliografía que ha sido consultada para la elaboración de esta presentación y le agradezco, profesor, el proceso. Le dejo con un lindo atardecer. Muchas gracias.